La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Nanfi Rodríguez, abogado, presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Con él vamos a hablar, obviamente, de temas constitucionales, pero temas también relacionados con la libertad de expresión, con los medios de comunicación. Nanfi, un placer tenerte en el programa. Yo estaba detrás de ti hace varias semanas. Se nos puso difícil. Es que vivimos en esta labor de activa. Hoy, quienes vivimos impetrando justicia, hoy en Higüey, mañana en Puerto Plata, pasado en la capital, en Barahona, no es fácil. Es una situación bastante Y además difícil. la prensa detrás pidiéndole declaraciones y eso. Bueno, pero ya eso es mucho más manejable, pero déjenme por lo menos felicitarle Gracias. y bienvenido. augurarle parabienes en este año que ya concluye y desearle que el año próximo ustedes traten temas menos irresolutos, porque empezaron con los mismos temas Pero los medios no tenemos la culpa. y están iguales. Es decir, desear por lo menos Usted coge un programa de televisión de hace 15 años y básicamente La misma cosa. se discutía lo mismo. La misma cosa. Discutía lo mismo. La novedad es que ahora este año estamos discutiendo de las primarias, que eso no fue un tema de debate. Y tú has estado muy en la discusión. Yo digo que el asunto se volvió tan complicado y un destape tan generalizado que ya no hay manera de formar una comisión de 5 ni de 7 juristas por parte del comité político, porque ya todo el mundo habló, ya todo el mundo se expresó. Entonces, vamos con el punto de vista tuyo, Nanfi, especialmente en lo relativo a las implicaciones constitucionales que tiene una primaria abierta, al margen de la sentencia de la Suprema del 2005. Bueno, desde el punto de vista constitucional, la reforma constitucional del año 2010 tiene el mérito de haber proclamado una constitución normativa. Cuando uno dice eso, muchas veces no hay una comprensión en el ciudadano común de qué significa una constitución normativa en relación a lo que nosotros teníamos anteriormente, constituciones eminentemente declarativas, de derecho. Las constituciones normativas se caracterizan por el hecho de tener una serie de mecanismos, de garantías jurisdiccionales, institucionales, para hacer cumplir los derechos y las instituciones que en ellas se consignan. En el caso de los partidos políticos... Pero pudiera ser entonces, perdón, Nanfi, más fácil. Y lo que ya está ahí, ya se da por un hecho, por entendido. No sujeto a una nueva discusión. No, lo que me refiero es al hecho, Jacqueline, de que en el caso de los partidos políticos, por vez primera la Constitución Dominicana consignó lo que podríamos llamar la arquitectura constitucional de los partidos políticos. Que no la tenían las anteriores constituciones. No lo tenían. Sí, enunciaban el tema de partidos políticos, pero en este caso, el constituyente del 2010, que es el del 2015, porque en el 15 se hizo una reforma solamente para el tema de la reelección, dijo, los partidos políticos se cimientan en un trípode que comprende libertad de asociación, democracia interna y transparencia, principio de transparencia. En ese tenor, una ley de partidos políticos que consigne un sistema de democracia interna que predetermine de cómo los miembros de las formaciones políticas tienen que tomar sus decisiones, ya sea primarias abiertas o primarias cerradas, es inconstitucional. Ramón, Jacqueline, estoy diciendo primarias abiertas o primarias cerradas. Es que los partidos políticos, su fundamento esencial, son asociaciones de particulares, de ciudadanos, y su fundamento esencial es la libertad de asociación. Y el núcleo duro de la libertad de asociación es el derecho de autodeterminación en las decisiones que se toman. Si usted le impone un modelo por ley, estaría inmediatamente erosionando ese derecho de autodeterminación. Por esa razón, quienes se han decantado como partidarios del tema de primarias abiertas, insisten en que el Tribunal Constitucional supuestamente ha cambiado la naturaleza de los partidos políticos por una sentencia. Nosotros decimos, bueno, sería interesante que nos muestren esa sentencia, porque decir que un partido político es una institución pública es realmente una herejía en términos constitucionales. ¿Dónde está el poder de imperio que tienen las instituciones públicas? ¿Dónde están los poderes, las autotutelas
que tienen y las heterotutelas que tienen las instituciones públicas. Una institución pública nace del acto del poder público, de una ley, de un decreto, de una resolución. Una entidad privada con relevancia constitucional, como los partidos políticos, nace de la decisión de un grupo de asociados de constituir una organización que tiene como límites el hecho de no contravenir el orden público. Es decir, los partidos políticos son asociaciones privadas de interés público, pero no son instituciones públicas. Consecuentemente, ese nivel de intensidad que se pretende justificar en la intervención del sistema de partidos políticos no es compatible con la Constitución Dominicana. Y una ley de partido político, al margen de ese maniqueísmo, de si es un pleito entre Leonel, Danilo, el gobierno y la oposición, al margen de esas visiones políticas, una ley debería ajustarse al modelo de partido que ha creado la Constitución de la República por el principio de supremacía constitucional. Es decir, la Constitución se le impone a los poderes públicos y a los ciudadanos. Y lo que establece la Constitución de la República es que los partidos políticos son entes privados de relevancia pública e interés constitucional. Ok, entonces, ¿en qué tú crees que va a terminar toda esta discusión aquí? Porque ya dice la prensa que el día 2 de octubre el comité político del PLD se reunió y dijo que iba a buscar a 5 constitucionalistas para decidir el tema de las primarias abiertas o cerradas en los partidos. Ha pasado el tiempo y obviamente la comisión bicameral que tiene bajo su responsabilidad darle seguimiento y llevar a feliz término la ley de partidos y de garantías electorales está prácticamente paralizada. Como dice Ramón, todo el mundo ha hablado, ya no quedan indiferentes. Entonces, ¿hay esperanza de que tengamos ley de partido? Ya esta discusión, ¿hasta dónde que va a llegar? Pero eso es bueno que todo hayamos hablado, porque lo otro es que en un ejercicio de teatralidad política, un grupo de gente podía reivindicar una independencia que no tiene. Entonces, el hecho de que todos hayamos sentado nuestra posición, incluso hay quienes lo han sentado en sus libros de doctrina, en sus manuales de derecho constitucional, lo cual ha generado todo un debate también sobre el cambio de posiciones de algunas personas que en las aulas o en el ejercicio de la academia, pues sostienen una posición y públicamente la cambian como ver llover. Eso es bueno que hayamos todos expresado nuestras posiciones, porque eso obliga a la clase política a buscar un consenso que respete la Constitución de la República. Al fin y al cabo, la opinión de un grupo de juristas no puede decidir lo que va, la decisión que vaya a tomar el Congreso Nacional, que es soberano. Si tú me preguntas cuál es el camino... Pero en el Congreso la mayoría está con la primaria abierta. ¿Cuál es el camino idóneo? Si me preguntaran, yo le dijera a ustedes. ¿Cuál es el camino idóneo? El idóneo es que esa discusión vuelva al Congreso doloroso. Nacional. Y entonces. Que vuelva al Congreso Nacional. Pero incluso, que se sacó del Congreso. Incluso es censurable que la labor del Congreso se haya parado por la discusión en el Comité Político del PLD. El PLD, aunque es el partido que hegemoniza las mayorías parlamentarias, es un partido más del sistema. El Congreso Nacional es una institución donde se expresa la correlación de fuerza que existe en la sociedad dominicana. Ese es el lugar natural donde se deben discutir las leyes. Uno entiende por aquello de Mitchell, de que las oligarquías de hierro concentran el poder. Y uno entiende la importancia de la treintena de dirigentes que dirige el comité político. Pero finalmente la institucionalidad debe prevalecer. Y la ley de partidos políticos tiene que regresar al Congreso, donde se expresan ya no solamente los partidos políticos, ni nosotros los juristas, donde se expresan la sociedad en sentido general, el Consejo de la Empresa Privada, los medios de comunicación, la sociedad civil, porque la virtud que tiene el Congreso
es que al ser un órgano diseñado constitucionalmente para los debates, está habilitado para producir esas discusiones y recibir No, sí, de pero fuerza dependen disímil las de los opiniones. partidos que lo escogieron. Y ellos mismos dicen que se deben a la voluntad y las instrucciones de sus partidos. Eso es así, yo no diría solo aquí, Jacqueline, eso es así en toda parte del mundo. Entonces, Pero en medio de ese escenario, que como te decía, es el llamado escenario de las oligarquías de hierro, en que las direcciones de los partidos políticos van a concentrar la toma de las decisiones, y el nivel de desarrollo de la democracia pues va a hacer que esa intensidad de control sea más intensa o menos intensa. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes la realidad de que congresistas se mantienen atados y vinculados a temas, independientemente de la línea partidaria. Temas como racismo, medio ambiente, derechos de homosexuales, oposición geográfica de un estado. Tú vas a ver que los congresistas piden al Congreso una especie de licencia para poder sostener su posición, que muchas veces puede contradecir la línea del partido. Vamos a una breve pausa comercial, Nanfi Rodríguez, con tu permiso, los muebles televidentes. Volvemos, todavía tenemos hay mucha tela por donde cortar con este y otros temas. continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Nanfi Rodríguez. Él es abogado y presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Justamente, Nanfi, en este momento vamos a hablar un poco de la prensa, de su papel, de la contribución, si pudiéramos hablar en ese sentido, en medio de temas tan importantes como el tema de la violencia, por ejemplo, donde se ha cuestionado, expertos internacionales que hemos tenido en nuestro programa han cuestionado la forma en que la prensa dominicana maneja los temas de violencia, por mencionar un caso. Yo quisiera oír tus consideraciones al respecto y a la prensa en sentido general en estos momentos. Mira, ese es un tema muy complicado, porque pareciera, en principio, que cuando se trata de tutelar derechos como las personas, a que el cadáver de un pariente que ha perecido en una situación, digamos, horrorosa, un crimen de estos que se han hecho tan populares, y que todo el amarillismo de medios de comunicación, de presentarlo, y medios que han hecho incluso una cantera de cultivo de audiencias en ese tipo de cosas, parecería que bastaría hacer una ley y prohibir eso. Pero detrás de eso se pueden ocultar intenciones o prácticas de censura del poder público. ¿Tú crees? En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Chávez, de Maduro, emitió una ley en ese tenor, y finalmente entonces se erigió un censor para decidir qué imágenes o qué noticias los medios de comunicación podían difundir. El tema de la libertad de expresión es que es una libertad instrumental. Pase lo que pase. Sí, no. Sea buena o mala, entonces, es que hay un porque momento en que difundir algunos detalles y darle cabida a algunas informaciones y formas, no se vale el ejercicio de ver qué es más dañino, más beneficioso, haciéndolo. Claro que sí, Jacqueline. La libertad de expresión, como cualquier derecho, no es una libertad, no es un derecho absoluto. No hay derechos absolutos, todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Ya. Yo creo que ni el derecho a la vida es un derecho absoluto. Fíjate tú que cede, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, en el caso del estado de necesidad. Yo creo que el único derecho que es absoluto es el derecho a no ser sometido a tratos crueles, a la tortura. Después, todos los derechos se configuran frente a otros derechos. En el caso de la libertad de expresión, frente al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al orden público. Ahora, quien tiene que llevar a un peso, a una balanza, esos valores constitucionales, no es la autoridad administrativa, es un juez. Caso por caso. Si tú no puedes disponer por ley una disposición de censura de un tipo de imagen o de información, sino que en la medida en que una familia
o una persona se sienta afectada en sus bienes jurídicos que han sido lesionados por la libertad de expresión, apoder a un juez. Que mediante una cosa muy sencilla que hoy día los jueces conocen y manejan, llamado juicio de proporcionalidad, un test de proporcionalidad, va a poner en esa balanza ese bien jurídico igualmente tutelado, que puede ser honor, intimidad, derecho a la imagen, orden público y libertad de expresión. Es una técnica que es necesaria para la democracia. Ahora bien, sobre el tema de la incidencia de los medios de comunicación en los niveles de violencia, yo creo que sí, que los medios de comunicación deben tomar conciencia. ¿Y por dónde debe ir esa conciencia? Por ejemplo, en sociedades más desarrolladas como la norteamericana o la sociedad británica, existen los códigos de ética de los medios de comunicación. Eso nos falta a nosotros. Eso nos falta. ¿Y quién va a poner ese tema en el tapete y cómo se haría? Deberíamos empezar a discutir. Lo que pasa es que los medios de comunicación y los periodistas son muy egocéntricos, en el sentido de tener... Fíjate, la Comisión Interamericana y la Corte han dicho que la libertad de expresión corre riesgo por ese egocentrismo que muchas veces presentan los medios y ellos pretenden conculcar la verdad, incluso no permitiéndole a personas que se expresen o que le contradigan. Es un tema muy sensible. La libertad de expresión como libertad instrumental del sistema político, porque a través de la libertad de expresión se desarrolla todo el debate político por el poder. Entonces, como un derecho instrumental, la libertad de expresión va mucho más allá que el interés de los periodistas. Tiene implicaciones muy serias, expansivas en el sistema político. Hay que garantizarla porque a través de la libertad de expresión se realiza una cantidad de derechos como derecho al sufragio, derecho al disenso, derecho a expresar el tema de libertad de culto, los derechos de propiedad intelectual. Entonces, es una libertad que tiene implicaciones más allá que el interés de los periodistas. Y en ese sentido deberíamos tomar conciencia de que, sin duda, que se genera un cierto morbo en la población y en sectores dedicados a actividades delictivas cuando los medios de comunicación se centran en ese amarillismo de difundir imágenes, hechos, de magnificar esas cosas. Tú lo ves, por ejemplo, en el tema de la violencia contra la mujer. Basta que empiecen a contar, el llamado conteo, y van tantas. Ese conteo es contraproducente. Yo sé que los medios no lo hacen. Forma incentiva. Yo sé que los medios lo hacen en el objeto de llamar la atención a las autoridades de que hay necesidad de instrumentar mecanismos de protección efectivo a las mujeres, a la mujer como ser humano. Ahora bien, tienen efectos contraproducentes. Exacto. Nanfi, nos quedan pocos minutos. Yo no quiero dejar un poco corto el tema con el cual comenzamos. ¿Cómo no? Yo quiero caer en la parte de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 para una ley de primaria que no se debe revisar porque hay un artículo de la Constitución que lo establece, que incluso un jurista de la talla de Subero Isa le llamó ripio a ese artículo. Pero entonces hay constitucionalistas que dicen que no, que eso era otra ley y otra constitución. Entonces, si viene ahora otra ley de primaria, eso no tiene que ver nada con la anterior. Mira, este proceso ha tenido la virtualidad de hacer que la gente cambie lo que eran sus posiciones, incluso por las que defendió. En la reforma constitucional del año 2009, que fue proclamada en el 10, el magistrado Subero Isa se quejaba amargamente de aquel famoso choque de trenes. ¿Ustedes no recuerdan? Claro. La solución a ese choque de trenes fue el artículo 277, que da un carácter de irrevisable a las decisiones que sean definitivas. Definitivo. No mirar ni siquiera para allá. Autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Al artículo 277, que aquí traigo la nota al interés de los juristas, de que ese artículo era una disposición transitoria. Y justamente por ese debate
referido a la necesidad de dar certidumbre y hacer irrevisable esas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Julio César Valentín propuso que se extrajera de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República y se llevara a las disposiciones generales, al epígrafe de disposiciones generales, que tiene entonces otra connotación desde el punto de vista de la permanencia de la norma y de la generalidad de la norma. Es decir, en ese momento en la Asamblea Nacional lo que hubo fue, en la Asamblea Revisora, una discusión sobre la necesidad de asegurar la permanencia y la irrevisibilidad de esas decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Como digo, este proceso ha tenido la virtud y la virtualidad de hacer cambiar a la gente de posición. Una cosa extrañísima. Por ejemplo, el artículo el transitorio de la modificación sobre la reelección, que dicen que no, que eso no tiene vigencia, que eso no tiene sentido. Se dice de todo, Ramón. Ahora, cuando usted hace un juicio, una valoración sobre un problema jurídico, usted tiene que tener un fundamento jurídico. Si es una valoración, un enfoque político, entonces puede ser más dúctil, pero lo jurídico es dogmático. La ciencia jurídica es un dogma en esencia. Entonces, el estudio de la ciencia jurídica, es lo primero que tiene que auscultar es el tema del dogma. ¿Qué pasa con el mecanismo de reforma constitucional? El mecanismo de reforma constitucional en la Constitución Dominicana es preceptivo, es decir, hay un trámite, un procedimiento que hay que cumplir. ¿Qué es lo que hay que revisar, Ramón y Jacqueline? Si ese transitorio cumplió con ese trámite, si estaba incluido en la ley de convocatoria, si recibió el trámite de las lecturas y de los votos de las mayorías que requiere la Constitución de la República. En ese momento en que se determina que eso es así, usted no puede hacer una discriminación de una parte de la Constitución como un ripio sin ningún valor normativo y sin ninguna fuerza, y otra parte que sí tiene efectividad jurídica. Eso es una distorsión de la interpretación constitucional. Entonces, lo que no me conviene no tiene efectividad jurídica, y lo que sí me conviene tiene efectividad jurídica. Yo creo que ese es un sistema de interpretación constitucional muy cuestionable, que deja mucho que desear de quienes han recurrido al mismo. Nanfi Rodríguez, como siempre, agradecido, brillante en tu exposición. A ustedes. Te agradezco muchísimo que haya aceptado. A ustedes, y es en serio, que el año próximo traten temas que tengan más solución, porque no podemos Gracias, vivir en Nanfi. esto permanentemente. Gracias, Nanfi. Toda esta entrevista va a estar en unos minutos, estará en nuestro canal de YouTube, Tele Matutino 11 RN. Y por supuesto va a estar también en la página web del periódico hoy.com.de. Nos vamos a la recta final del Tele Matutino 11.